Hola, soy el profesor Martín Linares Chavarría, el profe 7. En esta ocasión vamos a ver un tema muy importante y son los dones en los docentes, o también lo puedes aplicar en diferentes carreras. Vamos a ver entonces primero una pregunta. ¿Cuáles son esos dones de los docentes? Vamos a ver estos dones para poder, ¿qué podemos hacer nosotros como docentes con esto que tenemos? ¿Y cuáles son entonces? Es la sabiduría, el entendimiento, el consejo, la fortaleza, la piedad, el temor de Dios y la ciencia. Pero algunos podrían decir, ¿realmente lo tenemos? Pues sí lo tenemos. ¿Por qué? Porque un don es un regalo y es un regalo de Dios. Y todos los docentes lo tenemos. Todos lo tenemos. La sabiduría, el entendimiento, el consejo, la fortaleza, la piedad, el temor de Dios y la ciencia. Ya lo tenemos. Es inherente en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros hemos recibido estos dones por el Espíritu Santo. El momento que nosotros recibimos al Espíritu Santo, nosotros recibimos también estos dones, ¿no? Pero está en nuestra propia naturaleza como docentes, como profesionales que somos. Ahora, si estos dones lo tenemos, está en nosotros, ¿qué podemos hacer con ellas? ¿Para qué me sirven estos dones en mi vocación docente? Vamos a analizar una por una para poder ver qué podemos hacer con estos dones los docentes, que también se puede aplicar a cualquier profesión. El primer don es el don de la sabiduría. Recordemos que este don no es simplemente eh, los conocimientos que puede tener el docente o la experiencia. No se está refiriendo a eso, sino más bien a ver la realidad, ¿no? A ver la realidad de una situación determinada que pasa a un docente, para poder analizarla, ver qué es lo que está pasando y poder actuar, ¿no? Entonces, podemos aplicar esta metodología del ver, juzgar y actuar. Esta mirada del docente debe ser con los ojos de Dios. Entonces, veo una situación de un estudiante, verlo con los ojos de Dios. Veo una situación de la familia, de la sociedad, de la educación, tenemos que verlo con los ojos de Dios. ¿Para qué vamos a verlo? Para poder analizar esos hechos de la realidad a la luz de la fe, a la luz de los conocimientos que tengamos, a la luz de la experiencia que uno va teniendo, va adquiriendo. El docente analiza los hechos con esa mirada también de Dios, ¿no? ¿Para qué vamos a juzgar? Entonces, es para poder actuar. No solamente nos quedamos en la reflexión, el docente actúa aplicando esta sabiduría que va adquiriendo, que va teniendo, que lo va realizando, ¿no? Entonces, la acción es el momento de concretizar esa mirada que nosotros hemos visto de la realidad, ¿no? Es momento de concretizar ese análisis que hemos hecho a la luz de la fe. Entonces, es ver la realidad y lo que hemos descubierto de esa realidad lo actuamos, ¿no? Lo actuamos. Entonces, primero tenemos que descubrir cuál es el plan de Dios en una situación para poder aplicar la sabiduría en nuestra vocación docente. Es muy importante, ¿no? Que aprendamos a ver con los ojos de Dios, a juzgar con los ojos de Dios, ¿no? Y a actuar también
con los ojos de Dios en nuestra vocación docente. El don del entendimiento. El entendimiento es saber comprender, ¿no? Comprender la realidad, ¿no es cierto? Comprender el análisis, ¿no? Comprender lo que el Señor nos dice, ¿no? Y lo que ha realizado, ¿no? Comprender las enseñanzas de Jesús, comprender el Evangelio, comprender la palabra de Dios. Esto tiene que ver mucho con la sabiduría, ¿no? Si yo hago un análisis sin entender la realidad, sin tener en cuenta las ideas claras de las cosas, si no entiendo, no comprendo la realidad, entonces haré un mal análisis y obviamente una acción que no es de un docente. Entonces hay que saber ver cuál es la idea clara de la realidad, ¿no? ¿Para qué? Para poder asimilar el aprendizaje que estamos teniendo y hacer la acomodación, ¿no? Porque el docente, en la magia de enseñar, está el aprender también, ¿no? Por eso tenemos que comprender la realidad para juzgarla, ¿no? Y poder actuar. Entonces, el Señor si no entendemos esto, entonces, no podríamos actuar como docentes en la sabiduría que el Señor nos ha dado, ¿no? Entonces es muy importante comprender lo que el Señor nos dice, comprender la realidad para poder actuar. Otro don que tiene el docente es el del consejo, ¿no? Aquí el Espíritu Santo entra en nosotros, nos hace sensible, ¿no?, a su voz y nos orienta nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones, ¿no? Por eso es muy importante que nosotros entremos a escuchar también la voz del Señor para recibir esas orientaciones. Pero no solamente recibimos el consejo de Dios, sino también el docente es un consejero. Pero para poder aconsejar, ¿no es cierto?, dar un consejo a los estudiantes, a los padres de familia, a los directivos, ¿no es cierto?, dentro de la educación tenemos que escuchar como docentes. El docente quiere orientar a un estudiante, primero tiene que escuchar al estudiante. El docente quiere orientar a los padres de familia, tiene que escuchar a los padres de familia. El docente quiere orientar también a los funcionarios, a los directivos, tiene que aprender a escuchar. No podemos orientar algo si no se escucha. Por eso es que lo primero para orientar es escuchar. Qué importante es esto, ¿no? Ser sensibles a la voz de la otra persona para poder orientarlos en sus pensamientos, en sus sentimientos, en sus acciones. Y aquí hay muchos docentes que cumplen esta función, ¿no? Esta función de consejeros a los estudiantes. Por eso es muy importante escuchar a ellos, ¿no? Otro don que tiene el docente es el don de la fortaleza. ¿Cuántos docentes, por ejemplo, son fuertes para llevar adelante su familia, su vida, su trabajo, ¿no? Y también su fe? En medio de una pandemia, en medio de unas dificultades, docentes que a pesar de teniendo COVID están enseñando. Esa es la fortaleza, que dice, yo sí puedo hacerlo. En medio de una pandemia que nos exigió exigir la tecnología, por ejemplo, y docentes que a veces nunca habían tocado una computadora o una tablet o un celular para las clases, comenzaron a mostrar esa fortaleza y se capacitaron para salir adelante en su trabajo, ¿no? Ahí se mostró y se muestra y se ve
la fortaleza de un docente, que a pesar de que están enfermos, están enseñando, que a pesar de que en su familia hay enfermos, están enseñando, a pesar de que no les pagan bien, están enseñando. Eso se llama vocación, ¿no? Ese es el don de la fortaleza que tiene el docente. Otro don que tiene el docente es el don de la piedad. No confundamos la piedad como una compasión a alguien. Ah, ya, por piedad voy a darte la nota, por piedad te voy a dar un dinero para las personas pobres. No se está refiriendo a la solidaridad, ¿no? No es una compasión, sino la piedad es mirar a a esa pertenencia que tengo con Dios, ¿no? A ese vínculo que hay con Dios. Miren lo maravilloso que hay aquí, ese vínculo donde yo podría decir, soy docente, Jesús es mi amigo, porque Jesús también fue docente, fue maestro, ¿no? Entonces hay una comunión entre Dios y yo, ¿no? Incluso en los momentos más difíciles, en los momentos más eh, tormentosos que pasa el docente, ahí está con Dios, ¿no? No abandono, la piedad es hacer la voluntad de Dios. Y es por eso que podemos decir, tú eres mi Dios, Señor mío y Dios mío, ¿no? La piedad es vincularse con Dios. Entonces, cuando yo estoy vinculado con Dios, puedo decir, yo también soy tu pueblo, Señor. Somos parte de un pueblo y el pueblo de Dios. Qué importante es esto de la piedad, ¿no? De no desvincularse de Dios por muchas ideologías, teorías que nos puedan apartar de Dios. Entonces, el docente siempre va a buscar esa vinculación con Dios. Entonces dejará de ser corrupto, ¿no? Dejará de ser no hijo de Dios. Qué importante sentirnos hijos de Dios, hermanos de Dios, amigos de Dios, ¿no? Ahí está. Entonces, por lo tanto, al inicio de mi clase, yo hago una oración. ¿Se dan cuenta? No, es porque estoy apurado. Una pequeña oración hago antes de comenzar mi clase con los estudiantes, porque hay muchas cosas que pedir en la oración, hay muchas cosas que de dar gracias en la oración. O un momento, yo a solas como docente, me siento o me arrodillo y le digo al Señor, Señor mío y Dios mío, tú eres mi Dios, ayúdame, no, guíame, oriéntame en esta gran labor de docente. ¿No? Esa amistad que tengo con Dios, ¿no? Ahí se ve la piedad. Entonces, nosotros tenemos este don, ¿no? De poder estar vinculados con Dios, ¿no? Porque también Jesús fue maestro, ¿no? Es nuestro colega. Otro don que tenemos es el temor de Dios. El temor de Dios no es tener miedo a Dios. Ah, porque me va a castigar. Que eso. No es ese don, no es eso, ¿no? Sino nos recuerda que somos pequeños, ¿no? Que a pesar de que tenga maestría, doctorado, haya tenido éxito, que esto, que lo otro, ¿no? Somos pequeños. Somos eh, docentes que luchamos día a día, pero ante Dios somos pequeños. ¿No? Por lo tanto, me abandono a Dios con humildad, ¿no? Con respeto y confianza en Dios. Miren qué importante es sentirnos pequeños ante Dios. No para humillarnos, no es la humillación, sino para sentirme humilde. El Señor nos pide éxito, que busquemos nuestro éxito, que sigamos creciendo como docentes, capacitándonos, sacando nuestra maestría, nuestro doctorado, ¿no? Eso es lo que quiere el Señor. Pero ante el Señor somos humildes y me abandono a Dios. ¿Por qué? Porque a veces las fuerzas
no nos permiten. Señor, ayúdame a tener fuerza, a seguir adelante. Que a pesar de que los estudiantes no entregan trabajos, a pesar de que no tenemos un buen sueldo, ahí me abandono al Señor, ¿no? Con confianza en sus manos, que Él está con nosotros. ¿No? Qué importante es abandonarse a Dios, ¿no? Por eso aquí la frase, con Cristo construyo mi vida, con Cristo construyo mi vocación. Qué importante es tener este don del temor de Dios. Si yo construyo mi vida, abandono mi vida a Dios, dejaré de ser corrupto, dejaré de hacer mis trabajos por hacer, ¿no? Entonces, qué importante es abandonarse a Dios y confiar en Dios. Y otro don que tenemos también los docentes es de la ciencia, ¿no? No vayamos a la ciencia como investigación, no se refiere a eso, es mucho más allá, ¿no? La ciencia es ver la belleza de nuestra vocación, así como Jesús, como Dios lo hizo, ¿no? En el momento de la creación, cuando creó el cielo y la tierra, vio que fue bueno. Cuando creó los animales, vio que fue bueno, ¿no? Fue bello. Cuando creó al ser humano, vio que fue bueno, bello, ¿no? La capacidad de la persona, del docente, para poder ver las cosas buenas de tu vocación. Y esto es hermoso, esa es la actitud en la cual el docente, utilizando la ciencia, puede alabar a Dios, porque puede decir, Señor, gracias por hacerme docente, gracias por hacerme maestro, maestra, ¿no? Como decía San Agustín, enseñar no es tan fácil, ¿no? Lo difícil es enseñar con alegría. ¿Cuántos docentes vemos alegres en su vocación? ¿No? Tanto así que gozan en ir al colegio para estar ahí. ¿Se dan cuenta? La belleza de ver tu vocación. Pregúntate a ti, ¿qué cosas bellas ves tú en la vocación que estás desarrollando? ¿No? Es muy importante que nosotros asumamos esta actitud de la ciencia, de ver la bondad de ser docente, la bondad de enseñar a la otra persona, no solamente al estudiante, sino también a los padres de familia, ¿no? Y saber que algún día te dice, que algún día vas a recibir, gracias maestro, te van a decir. Gracias maestro, porque gracias a ti soy abogado, soy científico, soy ingeniero, etcétera. Porque ahí está, ¿no? En descubrir esta ciencia, ¿no? De descubrir la bondad de las cosas creadas, ¿no? Por un docente. Entonces, ¿para qué nos sirven los dones en mi vocación? Qué importante es esta pregunta. Tenemos 7 dones para poder ser felices. De nada vale si yo soy docente infeliz. Por eso tenemos que vivir estos dones para que nos lleve a la felicidad vocacional. Es muy importante que nosotros seamos felices en nuestras aulas, en la virtualidad, en la presencialidad. Donde vaya, yo soy feliz porque soy docente. Porque, como dice Romanos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, guiados por estos dones, son los hijos de Dios. Qué maravilloso es que un docente se sienta hijo de Dios. Y ahí está nuestra felicidad. Seamos docentes felices. Muy bien, suscríbete entonces en mi canal para recibir más videos como esto de los dones en los docentes. Muchas gracias.